Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Efren Juárez, bienvenidos a su canal Turbo Código. ¡Comenzamos! En este video vamos a revisar el concepto de encapsulamiento y cómo para lograr el encapsulamiento debemos entender algunos conceptos como los métodos getters and setters y los modificadores de acceso. Bien, en la vida real todos los objetos vienen encapsulados. Por ejemplo, tú puedes ver un teléfono, aunque este es un teléfono muy antiguo, pero trae una carcasa. ¿Para qué trae esta carcasa? Esa protección, ese plástico externo, es para proteger los elementos que vienen aquí adentro, los elementos internos. De hecho, si tú ves un teléfono celular, una televisión, lo que sea, traen una carcasa. Y esa carcasa los encapsula, los protege. ¿Y qué protege? Pues protege los elementos internos, ya que si se dañaran los elementos internos, el objeto dejaría de funcionar. De hecho, las personas también estamos encapsuladas. La piel nos encapsula. Y la piel lo que hace también es proteger nuestros órganos para que no queden expuestos y se dañen. Entonces, en la vida real, todos los objetos están encapsulados. Y esa es la idea. Encapsular consiste, en este caso, en separar. En separar los elementos o los aspectos externos de un objeto. Es decir, hay elementos o hay aspectos que sí deben estar externos para poder acceder al objeto, pero hay otros detalles internos que deben estar ocultos. Entonces, al encapsular nosotros separamos. Vemos cuáles son los elementos que deben ser externos y cuáles son los que deben ser internos. Los internos los encapsulamos y los protegemos. ¿Y qué es lo que protegemos? Normalmente los datos. Ya sabemos que un objeto se crea a partir de una clase y que una clase tiene variables y tiene funciones. Las variables tienen los datos. Las variables lo que hacemos es protegerlas. Y exhibimos el comportamiento externo del objeto, es decir, lo hacemos público. ¿Cómo? Pues haciendo públicas unas funciones. Los comportamientos se logran mediante las funciones y eso es lo que nosotros hacemos externo, aunque hay algunas funciones que también deben estar ocultas. Entonces eso es lo que nosotros decidimos. En esto consiste el encapsulamiento. En la clase nosotros tenemos atributos y métodos, pero normalmente estos atributos, que son las variables, que son los datos, lo que aquí llamamos datos, deben de quedar privados, ocultos, protegidos. Y algunos métodos o procedimientos también deben quedar ocultos o protegidos. Sin embargo, hay ciertos métodos, ciertos procedimientos o ciertas funciones que debemos de dejarlas públicas para que se pueda interactuar con ellas desde el exterior. Para lograr eso, tenemos los modificadores de acceso. Y existen 4 modificadores de acceso. Hasta ahorita solo hemos visto uno. Hemos usado el modificador de acceso public. Todo en nuestras clases hasta ahorita es público. Pero si nosotros cambiamos esa palabra public por private o por protected, el modificador default, bueno, realmente no se escribe default, simple y sencillamente no se le pone nada. Si nosotros no indicamos nada, es por default. Y bueno, dependiendo de esto, lo público es lo que queda más libre, más desprotegido, y lo privado es lo más oculto. Es algo así como si tuviéramos un objeto que está en capas. Lo público es lo que está hacia el exterior, lo que queda más desprotegido, más libre. Luego viene el segundo campo, que es el protected. Ese viene un poco más protegido. Luego viene el default y hasta el último los campos o los elementos que son private. Los elementos que son private solo se pueden acceder dentro de su misma clase. Es decir, si nosotros indicamos que un elemento, una variable o una función es private, solo podemos accederla dentro de esta misma clase. Esta columna indica la misma clase y aquí sí podemos tener acceso. Pero tenemos clases y tenemos paquetes. Las clases están dentro de paquetes. ¿Podríamos acceder a este miembro desde cualquier otra clase que se encuentre en el mismo paquete? No. Ahora, desde una subclase, ¿cuándo veremos subclases? Cuando veamos herencia. Tampoco.
o desde cualquier clase fuera del paquete tampoco. Sin embargo, el segundo modificador de acceso, que es default y que implica nada más no ponerle ni public, ni private, ni protected, los que son default sí se pueden acceder desde la misma clase, también en cualquier clase dentro del mismo paquete sí se pueden acceder. Pero si es una subclase, aunque esté en el mismo paquete, no se puede acceder. O cualquier otra clase fuera del mismo paquete tampoco se puede acceder. Cuando nosotros indicamos que un elemento es protected, sí se puede acceder en la misma clase, también en cualquier otra clase dentro del mismo paquete y también en subclases cuando utilizamos edencia, pero fuera del paquete no se puede acceder. Ahora, si nuestro miembro es público, entonces se puede acceder en la misma clase, en cualquier clase del paquete, en cualquier subclase y en cualquier clase fuera incluso del paquete. Entonces, el nivel privado es el que está aquí abajo, es el más cerrado, el menos accesible, y el público es el más accesible. Entonces tenemos estos niveles de acceso que ya habíamos comentado: público, protected, private y el default, que también se le conoce como modificador de acceso a nivel de paquete, y es lo que ya te había comentado. Pero también estos modificadores de acceso se pueden utilizar para las clases e interfaces, aunque no hemos visto interfaces. Nosotros podemos indicarle a una interfaz o a una clase si es pública o dejarle default, es decir, no ponerle nada. Si una clase es pública, bueno, esta es la forma en que podemos acceder a ella globalmente, prácticamente. Pero si no le indicamos public, únicamente tiene acceso por clases que se encuentren dentro del mismo paquete. Bien, lo que nos importa ahora es aplicar estos modificadores de acceso a las variables y las funciones de una clase. Aquí tenemos una clase y vemos aquí algunos campos, por ejemplo, el radio, el color, el número de círculos y la variable pi. Estos que tengo aquí con rojo son privados, solo se pueden acceder dentro de la misma clase, mientras que esta variable pi es pública, se puede acceder fuera de incluso de la clase. Pero en el caso de las constantes como pi, podemos nosotros dejarlas públicas, pero podemos indicar que son final. Cuando indicamos que algo es final, eso implica que esto sería una constante, es decir, no se puede modificar en ningún lado, ni dentro de la clase ni fuera, el valor de pi. Aquí tenemos un diagrama UML para representar una clase. Los diagramas UML me permiten de esta forma representar los campos, atributos o métodos que lleva una clase. Aquí se coloca el nombre de la clase. Aquí colocamos los campos, las variables o los atributos, y acá abajo colocamos los métodos. Bueno, para indicar que un miembro, como en este caso doble, radio, este miembro que se llama radio y que es de tipo doble, que es este que tenemos aquí, radio de tipo doble, y que incluso tiene el valor de 5, aquí lo vemos. Para indicar que es privado se coloca un signo de menos, ahí lo puedes observar. Entonces los miembros privados aquí se indican en UML con un signo de menos. Los que son públicos se indican con un signo de más. Aquí tenemos pi, esta variable pi, que es pública. Y acá abajo tenemos los métodos. Si te das cuenta, aquí está el constructor en este lado porque tiene el mismo nombre que la clase. Tenemos otro constructor por aquí, podemos tener 2 o 3 constructores, sí. Tenemos estos métodos getRadio, setRadio, getColor, setColor, getCircunferencia, getCircunferencia, otra aquí, getNúmero de círculos, y tenemos aquí, bueno, un me. Estos métodos get y set se les conoce así, los métodos getters and setters. ¿Y para qué se utilizan? Bueno, esos métodos nos permiten acceder a los miembros que nosotros colocamos como privados, pero te lo explico acá abajo, en este ejemplo. Los métodos getters y setters. Imagínate un objeto, como en este caso mi obj, que es aquí la referencia y acá tenemos el objeto aquí enfrente. Imagínate el objeto como si fuera
un objeto que tiene dos niveles o dos núcleos. El nivel exterior, este azul, es el público y el interior, este verde, es privado. Si te das cuenta, la variable name está en el área privada. Es decir, tenemos acá esta variable name que es privada. Pero si es privada, desde fuera no podemos acceder a la variable name, porque no podemos acceder desde fuera de la clase a los miembros privados. Pero sí podemos acceder a los miembros públicos. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos dos métodos. Podemos colocar dos métodos, uno setName y otro getName. Aquí los tienes, mira. GetName está aquí y setName está acá. Y estos dos métodos son públicos. Los dos son públicos. Es decir, sí podemos acceder a estos métodos, setName y getName. Y estos nos permiten como una interfaz, o nos proporcionan como una interfaz hacia lo privado. Ellos sí pueden acceder a los miembros privados. GetName, ¿para qué sirve el método get? Los métodos getter nos permiten obtener el valor de la variable, es decir, en este caso la variable name. ¿Cómo obtenemos el valor de la variable name? Con un return name. Nos regresan el valor de esta variable. Si la variable es string, nos regresan un string. Ahora, los métodos set o los setters, como en este caso setName, reciben un valor como parámetro. Y ese valor que reciben como parámetro es el valor que asignan a la variable, en este caso name, que es privada. Entonces, nosotros no podríamos desde fuera de la clase acceder a la variable name porque es privada. Aquí tenemos de hecho el ejemplo. Imagina que aquí tenemos el main y creamos un objeto. Este objeto, que es mi objeto, que es este que tenemos acá, y es un objeto de la clase persona, que es esta clase persona. Lo creamos. Y con mi objeto accedemos al método setName y le pasamos como parámetro John. Entonces, ¿qué va a hacer setName? Recibe aquí John y este valor de John lo va a asignar a name. Por eso name o nombre tiene el valor de John o Juan. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pasarle un valor con el método setName. Si ahora nosotros queremos obtener el valor del name, llamamos al método getName. GetName nos regresa el valor, en este caso de name, que es Juan. Si nos regresa el valor de name, que es Juan, nosotros lo podemos aquí imprimir. Pero no olvidemos que sí tenemos acceso a los métodos set y get, pero no a la variable name, que es privada. Aquí tenemos un ejemplo en donde nosotros queremos acceder a la variable name. Si desde acá, desde el main, nosotros queremos acceder aquí a través del mismo objeto, mi objeto, que es este, .name es igual a John, aquí marcaría un error. ¿Por qué marca un error? Porque la variable name es privada y no puedo acceder a ella desde fuera de la clase. Observa, esta es la clase. Desde dentro de la clase sí puedo acceder a la variable name, pero acá estoy en otra clase y estoy en el método main. Desde acá no puedo acceder a name porque name es privado. Y si recordamos lo que vimos, los miembros que son privados solo se pueden acceder desde dentro de la clase, que es este caso que tenemos por aquí. Entonces, si nosotros queremos acceder a name, que es privado, desde otra clase no se puede, marcaría error, ya sea que le queramos asignar un valor o que queremos imprimir su valor. No podemos acceder a los miembros privados desde fuera de la clase. Regresando a nuestro ejemplo, tenemos aquí esta variable que se llama número de fracciones y que nosotros la indicamos como una variable pública. Y nosotros vamos contando cuántos objetos de la clase fracción se van creando. Si nosotros dejáramos esta variable pública, como aquí lo tenemos, bueno, desde fuera podríamos nosotros acceder a esa variable y cambiarle su valor, lo cual no sería correcto. Por ejemplo, aquí nosotros estamos creando un objeto A de la clase fracción. Si nosotros imprimimos A.número de fracciones, lo podemos hacer porque podemos acceder a la variable número de fracciones que tenemos acá porque es pública. Ok,
Entonces aquí nos diría que se ha creado un objeto nada más, por eso tenemos 1, porque se ha creado un objeto. Cuando nosotros creamos el objeto A, aquí ejecutamos el constructor y entonces cuando se ejecutó este constructor, la variable número de fracciones se incrementó en 1. Bueno, ¿qué pasa si ahora nosotros creamos otro objeto, el objeto B? Cuando nosotros imprimamos la variable número de fracciones, ahora va a imprimir 2 porque se han creado dos objetos. Aquí tenemos 2. Pero como esta variable es pública, nosotros podríamos cambiarla arbitrariamente como nosotros quisiéramos. Podríamos decir a punto número de fracciones es igual a 34. Entonces cuando nosotros la imprimimos va a imprimir 34. Pero no es porque se hayan creado 34 objetos, sino porque nosotros modificamos directamente este valor. Este valor no tendría por qué poderse modificar, es decir, tendría que ser número de fracciones una variable privada. Ahora, el detalle es que si nosotros la hacemos privada, bueno, no podemos modificarla. Si nosotros queremos correr esto, veremos que marca errores. Marca errores porque número de fracciones es privada. Si esta variable número de fracciones es privada, yo no puedo acceder a ella fuera de la clase. Sí puedo acceder dentro de la clase, pero fuera de la clase no puedo acceder. Pero tampoco la puedo imprimir. Entonces, esto quiere decir que yo tampoco puedo hacer esto. Esto también me marca error. Lo correcto sería que mi variable número de fracciones no se pueda modificar desde afuera, pero sí leer. Es una variable de lectura nada más, pero no de escritura. No debemos poder modificarla. Entonces, lo que podemos hacer para resolver esto es crear un método get. Es decir, un método public que se llame get número de fracciones, y este método únicamente nos regresa el valor de la variable. Tendría un return y nos regresaría el valor de la variable número de fracciones, que tendría que ser un entero porque la variable es entera. Este es un método get que nos permite obtener el valor de la variable número de fracciones, que es privada. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuántos objetos se han creado de la clase fracción, no accedemos a la variable, pero sí podemos acceder al método get número de fracciones. Entonces, aquí nos indicaría que se han creado dos objetos. Ahí está, pero no podemos desde aquí, desde afuera, modificar ese valor, porque ese valor solo se modifica desde dentro. Es como la variable, si tuviésemos una variable para la edad de una persona. La edad de una persona no se debería poder modificar de forma arbitraria. Lo que se pudiera modificar sería la fecha de nacimiento y en base a eso colocar una nueva edad. Pero sí podríamos saber la edad de una persona. Entonces podemos hacer algo así. Bueno, por cada variable, por ejemplo, que tenemos aquí como el numerador y el denominador, nosotros podríamos obtener métodos getters and setters. Aquí tenemos, les decía, este ejemplo que nada más tiene un método get, pero aquí no conviene hacer un método set. Pero volviendo al ejemplo, les decía, las variables comúnmente, y esto es muy adecuado, deben de ser privadas, ya que si las dejamos públicas se puede acceder a ellas. Es decir, yo podría a partir de A acceder al numerador de una fracción y cambiarlo, ponerle un valor, por ejemplo, de 56. Esto lo podemos hacer, pero quizá no sea lo adecuado. Lo adecuado es protegerlo, encapsularlo, y para encapsular el numerador, para que no se pueda modificar desde afuera, como aquí que sí se puede, lo que tendríamos nosotros que hacer es que a esta variable numerador la podemos indicar que es una variable privada, y el denominador también podemos indicar que es una variable privada. Las variables comúnmente las hacemos privadas, pero los métodos getters y setters nos permiten acceder a ella. Entonces, si nosotros queremos crear un método get y un método set para el numerador, tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Primero tendríamos que indicar que es un método público
y luego indicar que regresa un entero y hacer el método getNum. Así lo indicamos. Y lo que ponemos aquí dentro es return num. Obtenemos el numerador. Y así como hicimos el getNum, podemos hacer el setNum. El set no regresa nada, por tanto tiene void y se llama setNum, pero sí recibe un valor y es el valor que nosotros le vamos a colocar a esta variable num. Es decir, aquí no regresa nada, simplemente num va a ser igual a un valor y este valor pues es lo que nosotros recibimos como parámetros aquí. Debe ser en este caso de tipo entero, value, porque aquí recibimos el valor que nosotros vamos a pasarle a la variable num. Entonces aquí tenemos la variable num es privada, pero tenemos un método get que nos regresa el valor de num y un método set que nos permite asignarle un valor a num. Desde fuera, si nosotros queremos ahora acceder a num, nos marca error, porque num es una variable privada. Pero si quisiéramos cambiarle el valor a num, podemos llamar al método setNum. Entonces podemos ponerle aquí al numerador, por ejemplo, 56. No lo hacemos directamente con la variable, sino con el método setNum para colocarle un valor. Si nosotros imprimimos a, bueno, recuerda que a era 3 medios, pero si al numerador le pusimos 56, debería imprimir 56 medios. Aquí está 56 medios. Recuerda que podemos hacer esto, imprimir el objeto directamente, porque en el video anterior desarrollamos un método que se llamó toString, que es este método que se sobrescribió aquí. Bueno, y así como obtenemos el método setNum para colocarle un valor al numerador, podemos nosotros obtener el valor del numerador. Imagina que solo queremos imprimir el numerador a.getNum. GetNum nos permite obtener únicamente el numerador de A, que en este caso es 56. Si nosotros lo corremos, eso es lo que nos va a imprimir. Y aquí lo vemos 56. De hecho, si nosotros no lo cambiamos, aquí podríamos no cambiarlo, simple y sencillamente como A tiene 3 como numerador, podemos correr nuestro programa y nos imprime 3. Entonces el objetivo es encapsular, hacer nuestras variables privadas, pero podemos hacer métodos getters and setters. Ahora, esta actividad la puedes hacer de manera automática, es decir, no necesitas ni siquiera tú escribir ese código. Simple y sencillamente desde aquí puedes dar clic con el botón derecho de tu mouse, indicarle que quieres insertar código. Una vez que tú indicaste que quieres insertar código, aquí te aparecen las fracciones de código, los segmentos de código que te puedes insertar: constructores, loggers, si tú quieres hacer un getter, si tú quieres hacer un setter, si tú quieres hacer un getter y un setter. Vamos a hacer esto, un getter y un setter. Entonces nos dice de quién quieres hacer un getter y un setter, y ve que ya nos aparece aquí el denominador. ¿Por qué no me aparece el numerador? Porque el numerador ya tiene su get y ya tiene su set. Tampoco me aparece acá el número de fracciones porque ya tiene su get, pero el denominador que tenemos aquí no tiene su método get y no tiene el set. Entonces nosotros podemos elegirlo, el denominador. Le damos generar y aquí ve, nos ha generado el método get y el método set. Y ya tenemos todo el código prácticamente para estos métodos. Podemos desde acá nosotros, por ejemplo, obtener el denominador a.getDen. Podemos obtener el denominador, que en este caso sería 2, y podemos en este caso imprimirlo. Bueno, pero ¿cuál es el significado de crear métodos getters and setters? Es proteger a las variables. ¿Por qué es necesario protegerlas? Bueno, te explico. Por ejemplo, sabrás tú que no existe la división por 0. Es decir, si tú quieres dividir 7 entre 0, eso matemáticamente no es posible. Y si no hay división por 0, tú jamás puedes tener como denominador un valor de 0. Entonces, si nosotros dejáramos pública la variable denominador, sí le podríamos asignar
un valor de 0. Es decir, si nosotros dejamos esta variable denominador como pública desde fuera, nosotros aquí, por ejemplo, a cualquier objeto, a punto denominador, le podríamos asignar el valor de 0. Esto es posible, porque mi variable denominador es pública. Si yo la hago privada, ya no puedo modificarla directamente desde aquí afuera, porque me marcaría un error. Pero sí lo puedo hacer a partir del método setDenominador. Nosotros le podemos asignar el valor de 0 con setDenominador, pero nosotros no queremos que se pueda asignar el valor de 0 al denominador, porque esto generaría un error matemático. Entonces, en el método setDenominador podríamos poner una comprobación. ¿Cuál sería nuestra comprobación? Si el denominador, el valor den que viene aquí, es diferente de 0. Si es diferente de 0, entonces sí vamos a permitir cambiarlo. Pero si no, no se va a permitir. Entonces, para esto son los métodos getters y setters. Porque hay variables a las cuales no se les pone set, como es la variable número de fracciones que tenemos acá. Solo tenemos get, o sea, solo es de lectura. Ahora, hay variables que sí permitimos que se modifiquen. Les ponemos el set, pero tenemos que hacer comprobaciones antes de dar el valor que viene aquí. En este caso, si nosotros aquí le ponemos el valor de 0, por ejemplo, a.setDenominador, b, vamos acá abajo a imprimir a. Primero sin esto. Simple y sencillamente, nosotros imprimimos a y nos da 3 medios. Aquí está, 3 medios. ¿Qué pasa si antes de imprimirla, nosotros le queremos asignar al denominador de a con setDen 0? Si lo imprimimos no cambia. Vale 3 medios porque no permitió asignarle el valor de 0. Porque el denominador no puede ser 0. Pero si nosotros le hubiésemos querido poner otro valor, como por ejemplo 7, o más bien 9, denominador 9, entonces sería 3 novenos. Aquí sí debería permitir el cambio. Entonces nosotros corremos y ahora dice que tiene una fracción de 3 novenos. Porque tenía 3 medios y le pusimos al denominador 9, ahora tiene 3 novenos. Incluso si tú le das un valor negativo, te lo va a aceptar. Lo único que no te está aceptando es 0, porque si nosotros le ponemos aquí 0, entonces esto no es posible. No lo modifica, lo deja como estaba. Para eso son los métodos getters and setters. Para cuando tengas variables en donde son de lectura, nada más haces el get. Si son de lectura y escritura, haces el get y el set. Si tienes que hacer una comprobación, la haces en el método set. Si tienes que hacer algún cálculo, lo puedes hacer en el método get. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos obtener la edad de una persona, pero no tenemos un campo edad, sino simplemente su fecha de nacimiento, hacemos un cálculo. Vemos qué fecha es hoy, hacemos el cálculo, calculamos la edad y la devolvemos. Para eso son estos métodos getters y setters. Y así es como llegamos al final de este video. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.